Disposiciones reformatorias y derogatorias. 1. A continuación del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, agréguense los artículos. Artículo 1. El Defensor del Pueblo tiene la atribución de ordenar medidas de protección para evitar o cesar la vulneración de derechos constitucionales de personas y grupos de atención prioritaria y sancionar su incumplimiento con multas de entre 1 a 15 salarios básicos unificados del trabajador privado en general y o clausura de hasta 30 días de local en los casos que esta última sanción no represente suspensión insustituible de servicios básicos para otras personas o grupos de interés prioritario. La aplicación de estas sanciones se aplicarán tanto en el sector público como en el privado y no requerirán más que la resolución motivada del defensor en donde se haga mención expresa del incumplimiento de las medidas de protección dictadas. Para su ejecución, se podrá requerir del auxilio de la fuerza pública y de acción coactiva. Artículo 2. Las medidas de protección a que hace referencia el artículo anterior serán las siguientes. 1. Las acciones de carácter educativo, terapéutico, psicológico o material de apoyo al núcleo familiar, para preservar, fortalecer o restablecer sus vínculos en beneficio del interés de la persona afectada. 2. La orden de cuidado de la persona afectada. 3. La reinserción familiar o retorno de la persona afectada a su familia biológica. 4. La orden de inserción de la persona comprometida en la amenaza o violación del derecho en alguno de los programas de protección que contemple el sistema y que, a juicio de la autoridad competente, sea el más adecuado según el tipo de acto violatorio. 5. El alejamiento temporal de la persona que ha amenazado o violado un derecho o garantía del lugar en que convive con la persona con discapacidad. 6. La custodia de emergencia de la persona con discapacidad en un hogar de familia o una entidad de atención hasta por 72 horas, tiempo en el cual el juez dispondrá la medida de protección que corresponda. 7. La reinserción laboral inmediata y hasta por 3 meses mientras se tramitan las acciones administrativas o judiciales ante las autoridades competentes, en caso de separación injustificada del puesto de trabajo a una persona perteneciente a un grupo de atención prioritaria. Y 8. La suspensión inmediata y hasta por 3 meses de cualquier acto que amenace con vulnerar derechos especiales de las personas con discapacidad, mientras se tramitan las acciones administrativas o judiciales ante los organismos correspondientes. En todos los casos en que se ordene una medida de protección, se deberá en forma simultánea plantear las correspondientes acciones administrativas y o judiciales ante el órgano competente para sancionar los hechos denunciados. El órgano competente tendrá la competencia de ampliar, reformar o revocar las medidas de protección dictadas por el Defensor del Pueblo. 2. Reemplácese el numeral 2 del artículo 103 del Código Civil por el siguiente. Segundo, las personas sordas que no puedan darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. 3. Sustitúyase el artículo 126 del Código Civil por el siguiente texto. Artículo 126. El vínculo matrimonial del cónyuge que se hubiere vuelto persona con discapacidad intelectual o persona sorda, que no puede darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas, no podrá disolverse por divorcio. 4. Sustitúyase al final del artículo 256 del Código Civil el texto. Y si éste fuere demente o sordomudo, no será necesario su consentimiento. Por el siguiente. Y si éste fuere persona con discapacidad intelectual o persona sorda, que no pudiere darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas, no será necesario su consentimiento. 5. Reemplácese en el artículo 490 del Código Civil la palabra sordo-mudo por persona sorda y a continuación agréguese la siguiente frase: que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. 6. Reemplácese en el artículo 491 del Código Civil la palabra sordo-mudo
por persona sorda. Y a continuación agréguese la siguiente frase, que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. 7. Reemplácese en el artículo 492 del Código Civil la palabra sordo-mudo por persona sorda y a continuación agréguese la siguiente frase, que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. 8. Reemplácese en el artículo 493 del Código Civil la palabra sordo-mudo por persona sorda y sustitúyase el texto, y de ser entendido por escrito, por el siguiente, y darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. 9. Reemplácese en el inciso primero del artículo 1012 del Código Civil la palabra sordo-mudo por persona sorda, y a continuación agréguese la siguiente frase, que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. 10. Sustitúyanse en el artículo 1050 del Código Civil los numerales quinto y sexto por el siguiente. Quinto, las personas sordas que no puedan darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. 11. Reemplácese al final del primer inciso del artículo 1463 del Código Civil la frase sordomudos, que no pueda darse a entender por escrito, por la siguiente. Persona sorda que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. 12. Reemplácese en el numeral 1 del artículo 2409 del Código Civil la palabra sordomudos por la siguiente frase. Persona sorda que no puedan darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. 13. Se reformará de la normativa nacional vigente aquellos términos peyorativos hacia las personas con discapacidad y se aplicarán los conceptos de la Constitución de la República. 14. Deróguese la Ley de Discapacidades publicada en el Registro Oficial número 301 de 6 de abril de 2001 y demás normativas vigentes que se oponga a la presente ley. 15. En el número 12 del artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, sustitúyase la frase los obtenidos por discapacitados debidamente calificados por el organismo competente en un modo equivalente al triple de la fracción básica gravada con tarifa cero del pago del impuesto a la renta, por la siguiente. Los obtenidos por discapacitados debidamente calificados por el organismo competente en un monto equivalente al doble de la fracción básica gravada con tarifa cero del pago del impuesto a la renta. 16. Derógase el sexto inciso del número 9 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 17. Deróganse las demás normas jurídicas de igual o menor jerarquía que se opongan a la presente ley.